Buenas tardes, con mucho gusto. Gracias, doctora. Bueno, estas medidas anunciadas y tomadas por la autoridad sanitaria, doctora Balboa, ¿implican necesariamente el término de la pandemia en Chile? Bueno, como conocemos la pandemia, probablemente esto está llegando, digamos, al final, y también, como lo dijo el representante de la Organización Mundial de la Salud, se ha visto que a nivel mundial incluso se ha visto una evolución positiva en relación a la reducción de la incidencia de casos, también a la reducción de los casos graves de la enfermedad. No han habido nuevas variantes que impliquen un cambio también en cuanto a la severidad de la enfermedad, y probablemente la enfermedad que se quede ya con nosotros vaya a ser una enfermedad que produzca casos más leves probablemente. Entonces, bueno, probablemente como tal, como la conocemos y con todas las restricciones, probablemente sí esté llegando al fin. Pero siempre hay que ser prudente, y por lo tanto siempre se hace un llamado a mantener siempre las medidas de autocuidado para evitar los riesgos de contagio. Es decir, transitamos de alguna manera, doctora, no sé si usted lo siente, en una delgada línea, ¿no?, en la que eventualmente pudiéramos despertar a este monstruo que nos mantuvo retenidos por 2 años, 5 meses aproximadamente, y esto obedece de alguna manera también a lo que usted plantea. El despertarlo depende también de las medidas de autocuidado que tengamos. ¿En cuánto contribuyen efectivamente las medidas tomadas por la autoridad sanitaria que comienzan a regir el 1 de octubre con, por ejemplo, la comunicación de riesgo? Es decir, pudiéramos, la comunicación de riesgo por un lado, el agotamiento pandémico por otro, pudiéramos eventualmente como sociedad, como cultura, como país, relajar un poquito las medidas y pudiéramos despertar efectivamente a este monstruo? Sí, lo que pasa es que, bueno, justo a contar del 1 de octubre también a nivel nacional ocurre lo que se llama un cambio en la fase, y entonces prácticamente todo el país a nivel nacional entra a una fase de bajo impacto sanitario, y eso implica que se dan las condiciones también para abrir más, digamos, y ir quitando las restricciones que existían hasta el minuto, pero es porque está relacionado también con el escenario sanitario actual. Es decir, no es que haya una fecha que se definió sin ningún sentido, sino que está muy relacionado con el escenario actual y con la incidencia y cómo se ha visto también el comportamiento de la enfermedad en cuanto a la cantidad de casos graves y la ocupación de cama crítica. Y eso en este minuto se encuentra en el mejor escenario posible desde que inició la pandemia. Y eso se debe efectivamente a que nosotros tenemos un alto porcentaje también de cobertura de vacunación. Entonces, esto ha permitido ir abriendo y quitando estas medidas restrictivas. Así que esto está recomendado por expertos, y probablemente esto, sí, obviamente existe, y también, digamos, desde el MinSal existe una campaña también de comunicación de riesgo, y se ha mencionado mucho que con esta apertura también inicia una nueva fase y se llama principalmente el autocuidado. Ahora, a la luz de estas decisiones, doctora Balboa, ¿qué tal está Chile comparado con otros países que tienen, por ejemplo, mismo indicador o similar indicador de vacunación, por ejemplo, ¿no? Bueno, Chile ha sido uno de los países muy destacados en el desarrollo de las medidas sanitarias durante toda la pandemia. De hecho, ha recibido premios a nivel internacional. Y en relación también con los indicadores sanitarios, nosotros tenemos uno de los países que tiene mayor porcentaje de cobertura de vacunación a nivel poblacional. Chile se encuentra entre los países de Latinoamérica con mayor porcentaje de cobertura. Y también a nivel internacional, comparando con países que tienen más altos ingresos, también está ahí muy bien situado. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista de la estrategia, nuestro país ha enfrentado muy bien la pandemia, considerando además que nuestro sistema de salud pública se tuvo que adaptar, ¿cierto?, a esta nueva enfermedad, y eso sí significó también que hubieron lamentablemente otras cosas en ámbitos de salud que tuvieron que ser descuidados. Así que ahora tenemos que ir retomando un poco también esas otras patologías que se descuidaron en este tiempo.
Bueno, hay espacios que han sido críticos de alguna manera, que tuvieron procesos restrictivos bastante más severos que otros. Me refiero, y apunto de alguna manera el comentario, fundamentalmente a los colegios donde, lo decía la ministra de Salud, hay una cobertura de vacunación bastante alta, pero no óptimo, doctora. Sin embargo, la decisión entonces de la autoridad sanitaria ha sido también en el sentido de relajar, flexibilizar ciertas medidas. Por ejemplo, el uso de mascarillas en la sala de clases. Los papás, de alguna manera, por otro lado, tenemos, y me incluyo, ¿no?, en este grupo, tenemos cierta preocupación de que los hijos efectivamente, al dejar de usar la mascarilla, se puede transformar la sala de clases en un foco de contagio. ¿Estos miedos tienen algún asidero? Doctora, en definitiva, ¿qué efectos desde el punto de vista epidemiológico puede tener efectivamente esta medida, positivo o negativo como efecto, ¿no? Sí, bueno, las medidas siempre se recomiendan de acuerdo a los escenarios sanitarios y por lo tanto, desde ese punto de vista, ahora la recomendación actual es que estamos en una fase de bajo riesgo y por lo tanto se recomienda o por lo menos se libera la obligatoriedad de usar mascarillas en ambientes también cerrados, ¿cierto? Adicionalmente a los ambientes abiertos. Y eso en los colegios, bueno, puede tener un impacto, pero hay que mirar también y hay que ver que sobre todo en los menores de 5 años, el uso de mascarilla también tiene un efecto nocivo en cuanto a que, y se ha documentado, ¿cierto?, en cuanto a la expresión de sus emociones. Los niños muchas veces expresan emociones no con palabras, sino con gestos, y eso ha traído grandes problemas también en la articulación del lenguaje en los niños más pequeños. Muchos niños también no conocen a sus amigos, o cuando ellos quieren expresar alguna emoción también con la mascarilla, ellos no se conocen muy bien. Entonces, en eso el uso de la mascarilla ha traído también un retroceso en cuanto, sobre todo a los niños más pequeños. Por lo tanto, la recomendación es no usar mascarilla porque el escenario sanitario actual lo permite. Eso pensando en los niños menores de 5. Ahora, en los niños mayores de 5 años, queda abierta, ¿cierto?, la decisión a los padres. Sin embargo, cuando no exista un riesgo alto, no tiene un sentido el usar mascarilla incluso en los espacios cerrados, porque también esto viene acompañado de recomendaciones a la Seremi de Educación en relación a mantener otras medidas de autocuidado, como por ejemplo la ventilación cruzada, que es un tema muy fundamental también en mantener los espacios con poca circulación viral. Y por lo tanto hay que fortalecer esas otras estrategias y probablemente los niños no tengan que usar mascarilla, y tampoco no se van a exponer a un riesgo mientras que estemos en esta fase de bajo impacto sanitario. Ahora, también el MinSal ha sido claro que obviamente siempre existe el riesgo de retroceso y por lo tanto pueden haber cambios en el futuro, pero esperamos que eso no ocurra, ¿cierto? Y justo estamos en un tiempo en que también se permite que los ambientes sean más ventilados porque empiezan condiciones climáticas más favorables y por lo tanto pienso que va a ser un buen avance justo en este tiempo que viene. Se ha indicado, doctora, que de aquí en más se implementará la inoculación de una vacuna anual como parte del Programa Nacional de Inmunización. En buen chileno, tal como se vacuna uno contra la influenza, por ejemplo, va a pasar luego con grupos de riesgo a vacunarse de la misma manera contra el COVID-19. ¿Sabe usted qué características tiene efectivamente esta vacuna y si hay otros países que ya la están utilizando o implementando al menos? Sí, bueno, efectivamente esa es una de las también fortalezas que tiene nuestro sistema, no ahora con la pandemia, sino que siempre. Nosotros tenemos un muy buen programa nacional de inmunización y eso ha permitido incluso erradicar algunas enfermedades que en otros países no se ha podido erradicar. Y ahora la novedad es que esta vacuna para COVID-19, que es una vacuna bivalente que incluye, ¿cierto?, digamos, la vacuna incluye las variantes originales, ¿cierto? Y también incluye la variante nueva Omicron y por lo tanto se espera que esta nueva vacuna que se incluye en el calendario sea más efectiva también para evitar el contagio, sobre todo de Omicron, que se vio que se había reducido considerablemente la efectividad en los últimos tiempos porque la vacuna que se estaba aplicando no la contemplaba.
Y esta vacuna se va a incorporar al calendario, va a ser probablemente una vacunación que sea anual, que esté contemplada en el calendario y va a ir dirigida, a diferencia de las vacunaciones anteriores, esta va a ir dirigida solamente a grupos de riesgo. Y eso implica personas mayores de 60 años, personal sanitario y las personas que tienen enfermedades crónicas. Y ya no va a ser una estrategia a nivel poblacional, ni tampoco que incluya, qué sé yo, a toda la población objetivo, sino que va a ser más dirigida a grupos de riesgo. Ahora, ¿esta vacuna contempla de alguna manera o tiene las herramientas suficientes para combatir las variantes que puedan ir surgiendo del COVID-19? Recordemos además que en el caso de las variantes del COVID ingresaron fundamentalmente por el aeropuerto, digamos, no se producen en Chile, a eso voy, ¿no? Entonces, ¿pudieran entonces tener efectos contra estas variantes que se están desarrollando en algunos otros países que eventualmente podrían llegar al país? Sí, eso lo mencionó también la ministra de Salud, mencionó que esta vacuna, al igual que otra, o sea, si queremos hacer un símil de otras vacunas como la de la influenza, por ejemplo, que se formula cada año con las variantes que están circulando cada año, ¿cierto? Se miran las variantes que circulan en el hemisferio norte y se formulan las vacunas para ser aplicadas en el hemisferio sur y así sucesivamente. Y esto probablemente también, y es lo que se señaló, que estas vacunas van a ir siendo reformuladas probablemente cada año con la variante que tenga circulación principal. Entonces, eso es lo que se espera y lo que se planifica, que las vacunas que estén en el plan vayan siendo reformuladas de acuerdo a las variantes que vayan afectando. Así que eso es lo que está contemplado originalmente, pero sí ya se sabe que esta vacuna que se aplique va a ser una vacuna equivalente entonces para la variante original, incluida la variante Omicron. Ahora, al igual que las vacunas que se inocularon en la población, las por cuarta dosis, ¿no?, que fueron de manera gratuita, debiera también, por una cuestión de salud, de prevención, en fin, debiera ser gratuita desde su mirada, doctora. Sí, claro. Todas las vacunas que están en el Programa Nacional de Inmunización son de libre acceso a los grupos de riesgo o a la población objetivo que está contemplada esa vacuna. Por lo tanto, va a ser una vacuna que está disponible, pero como yo le vuelvo a repetir, esos son solamente destinadas a grupos de riesgo. Ahora, si alguien probablemente quiere vacunarse, ¿cierto?, con esta nueva vacuna, probablemente eso va a tener que seguir otro curso si es que no está dentro de los grupos de riesgo. Y probablemente ahí tenga que ser de forma privada. Oiga, doctora, nos hemos acostumbrado en estos 2 años y medio prácticamente a la utilización de estos medidores de temperatura a la entrada de cuánto recinto hay, y hay una cantidad importante. Yo creo que quienes fabricaron estos aparatos se hicieron millonarios o multimillonarios, porque no solo en Chile, yo creo que a nivel mundial son de uso recurrente, donde uno vaya, se encuentra con ellos y tiene que poner la manito para tomarse la temperatura. Y resulta que nos encontramos ahora con una propuesta, un consejo, una sugerencia del MinSal que indicaba que, se lo leo textual, porque dice: acogemos la recomendación de desaconsejar fuertemente medidas que no se encuentran sustentadas en evidencia científica, tales como la medición de la temperatura al ingreso a recintos, desinfección y sanitización de espacios abiertos, uso de pediluvios y túneles sanitarios, en fin. ¿Nunca hubo entonces evidencia científica de que estos aparatitos efectivamente podían servir de algo, doctora? No, efectivamente no hay evidencia. De hecho, eso fue una de las cosas que al comienzo incluso se desaconsejó por algunos expertos, porque la precisión también que tienen estos aparatos muchas veces no es buena, y de hecho probablemente muchos de ustedes han visto que a veces marcan 33 grados o 32, 31, es decir, esta diferencia en la temperatura real que uno tiene y la que miden estos aparatos no es buena. Y considerando eso también, muchas veces estos aparatos estaban ahí midiendo, pero tampoco no había alguien controlando que efectivamente si alguien llegara a tener fiebre no entrara. Entonces, esto en realidad no está sustentado por la evidencia, nunca lo ha estado y nunca ha sido una medida efectiva. Así que por eso es una buena medida que se desaconseje su uso, porque no tiene ningún sentido
la utilización de estos aparatos de medición de temperatura y otros sistemas adicionales. Ay, señor. Ya, doctora, le agradezco muchísimo la conversación, que tenga buena tarde. Bueno, vamos a quedar atentos eventualmente al desarrollo, ¿no?, que van a tener estas medidas y de qué manera van a estimular o no efectivamente la aparición de nuevos contagios, o vamos a mantener efectivamente, a partir del autocuidado, vamos a mantener este monstruo a raya. Muchísimas gracias, doctora, que esté muy bien. Muchas gracias a usted, igualmente.